Vamos a continuar entonces con esta disertación sobre el tema de la querella en el proceso penal venezolano para el conocimiento de los delitos de acción pública. Nos encontramos en este momento en la disertación sobre la posibilidad de defenderse frente a la querella. ¿Quién se podría defender frente a una querella? Bueno, el querellado, quien está siendo sindicado de haber cometido un delito por alguien que se dice que es víctima, porque recordemos que solamente la víctima de delito de acción pública es la que puede presentar la querella. Entonces nos encontramos en la posibilidad de cuándo se puede oponer una excepción frente a una querella. De nada delimita el Código Orgánico Procesal Penal que pudiera ser en dos oportunidades, y por lo tanto yo lo afirmo. Es decir, pudiera ser que simplemente frente a la simple interposición de la querella, cuando aún el juez de control no la haya admitido dentro de esos 3 días a partir de la interposición de la querella, pudiera oponerse la excepción si de alguna forma el querellado tiene conocimiento. La excepción como mecanismo de defensa, bueno, fundamentalmente se sustentaría en la llamada excepción de acción promovida ilegalmente, que establece el artículo 28, numeral 4, literal C del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué? Porque la querella no es por un hecho que revista carácter penal, pero pudiera ser que también se oponga una excepción por otra de las circunstancias. Por ejemplo, el hecho sí reviste carácter penal, pero el hecho está evidentemente prescrito, ¿okay? Ocurrió la prescripción. Bajo mi humilde criterio, también debería oponerse una querella, podría oponerse una excepción cuando opera la llamada cosa juzgada. Si ese hecho por el cual te estás querellando, definitivamente ya ese hecho fue sentenciado, hubo una sentencia definitiva conforme al 157 del COP que causa cosa juzgada, res judicata. Ya hubo una sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento. Pero también pudiera ser que haya una imposibilidad de non bis in idem. ¿Qué significa esto? Imposibilidad de nueva persecución. Oye, esta persona se encuentra ahorita en una enfermedad psiquiátrica, psicológica, se encuentra con un problema de incapacidad del procesado y por lo tanto, al encontrarse con un problema de incapacidad del procesado, conforme al artículo 130, deberá suspenderse ese proceso y por lo tanto nos encontramos con una circunstancia de imposibilidad de nueva persecución. Fíjense que el no saneamiento de la querella, cuando el querellante no sanea la querella que ha sido así acordado por ese tribunal de control, es también una imposibilidad de nueva persecución. Es decir, hasta tanto no se sanee, no se arregle esa querella, mal puede derivarse los efectos que una eventual admisión de la misma tenga. ¿Ok? Entonces, lo extraño acá es lo siguiente. Fíjense que al final del artículo 278 se indica: la resolución que rechaza la querella es apelable por la víctima. Claro, la víctima se ve perjudicada por esa no admisión de la querella. Si quien presenta la querella es la víctima, bueno, ella podrá apelar cualquier decisión que desfavorezca a la víctima, ella la puede apelar. No solo porque lo indique el 278, sino porque también lo establece el artículo 122 del COP. Pero dice la norma, sin que por ello se suspenda el proceso. Y yo me pregunto, ¿qué proceso? Si ya se inadmitió la querella. Es decir, si ni siquiera ese proceso llegó ante el Ministerio Público porque el juez inadmitió la querella, el juez de control inadmitió la querella. Al inadmitirle, no tendría por qué remitirla ante el fiscal superior para que ese fiscal superior le asigne la causa a un fiscal subalterno para que inicie el procedimiento. Entonces, razón por la cual soy perfectamente de la tesis, ¿verdad? En base a esta norma, a esa parte final del artículo 278, sin que por ello se indique, sin que por ella se suspenda el proceso, que es perfectamente posible la paralelización de forma paralela
de actos de proformación. Me explico. Pudo haber sido que esta causa se inició por la flagrancia y sin embargo se inició por flagrancia y la víctima decide presentar querella. Oye, vale, pero ¿por qué está presentando querella? Si fue alguien encontrado en la forma flagrante, fue llevada a la audiencia de imputación y se le otorgó la condición de imputado. Bueno, dirá la víctima, como base y principio, porque no estoy de acuerdo con la calificación que le dio el fiscal en esa imputación. Entonces, es posible, perfectamente posible, que por un delito cuyo conocimiento sea flagrante, ¿verdad?, se presente una querella. Y es allí, fíjate que en el caso que nos ocupa, conforme al 278, indica que se puede inadmitir la querella y sin embargo sigue el proceso. Entonces, ¿cómo se explicará? Bueno, porque el proceso también se inició por la flagrancia o se inició por el llamado conocimiento oficioso. No hace falta que tú me abrieras los ojos con una querella. De alguna forma se enteró de ello la policía, se enteró de ello el fiscal del Ministerio Público y solicitó la imputación el fiscal en la audiencia de imputación. O puede ser que esa misma víctima ya había denunciado el delito y por lo tanto ya se había iniciado un conocimiento, una asunción de conocimiento por parte de ese fiscal del Ministerio Público por la vía de la denuncia. A lo mejor, mis amigos, es precisamente por lo contrario. Y aquí, a los que me están escuchando acá y que ya son abogados en ejercicio, bueno, o gente que quiere conocer un tanto de esto, a veces la razón de ser de la querella es porque no prospera la denuncia. Es decir, esto se denunció, está ahí en sede fiscal, en sede policial, y no veo ningún tipo de movimiento por parte del Ministerio Público, ¿ok? No se ve movimiento. Entonces, por lo tanto, ante esa especie de inacción por parte del fiscal del Ministerio Público, es por lo que ahora estoy presentando la querella. Entonces, es perfectamente posible que este hecho, ¿verdad?, que fue conocido por vía de la denuncia o por vía del llamado conocimiento oficioso o por vía de la flagrancia, se interponga la querella. No impide de forma alguna esa forma paralela, pues, de asumir el llamado conocimiento de la causa. Entonces, es perfectamente posible que ello haya ocurrido, ¿ok? Y ahí es donde se entiende, de alguna forma, eso de que sigue el proceso. Desistimiento. Interesante. Lean bien la frase, vean bien la expresión. Desistimiento. No es desestimación. No es desestimación lo que estoy leyendo. Es desistimiento. La desestimación es cuando se inadmite la querella. El desistimiento es cuando manifiesto una voluntad procesal de no seguir siendo parte, de no seguir siendo querellante, la víctima. Todo acto procesal, mis amigos, es un acto de voluntad. Esto no es una cosa maquinista, como esta máquina a través de la cual me estás viendo, en donde yo indico cuándo se cometió un delito, la característica, y de ahí de alguna vez la computadora te va a dar una respuesta. Todo acto procesal refleja una voluntad, ¿ok? Cuando la víctima está presentando una querella, está manifestando una voluntad de que se procese una causa. Cuando la víctima está desistiendo de una querella, está también manifestando una voluntad, lo que en la teoría del proceso ahora se denomina el comportamiento procesal de las partes como mecanismo de obtención del convencimiento del juez. Los jueces obtienen su convencimiento sobre la base de lo alegado, sobre la base de lo probado, pero también por el comportamiento procesal de la parte. Oye, vale, si la víctima presentó una querella por un delito de acción pública y ahora se quiere apartar, como se dice vulgarmente, se quiere echar para atrás, se quiere retrotraer, ¿ok?, como una especie de acción de regreso. De alguna forma, ello tendría que ser valorado, apreciado por el juez en su oportunidad. Pero veamos esas causales de desistimiento que de manera expresa señala el propio COP en el artículo 279.
El querellante podrá desistir de su querella en cualquier momento del proceso y pagará las costas que haya ocasionado. ¿Leíste bien? En cualquier momento. Aún en esta fase preparatoria donde nos encontramos, o aún en la fase intermedia que seguiría esta, o aún en plena fase de juicio. Bueno, si retiras la querella, si desiste en fase de ejecución, ¿ya para qué? Si estamos en fase de ejecución es porque, bueno, ya se ha condenado a alguien, no tendría razón de ser. Si eso de en cualquier momento, bueno, tiene sus límites, ¿ok? Los límites en donde es posible darle un valor a ese desistimiento. Sigamos. Entonces, de forma expresa. Fíjate que no dice la norma si tiene que ser por escrito. Si yo creo perfectamente que alguien manifieste oralmente en una audiencia del tribunal de control o del tribunal de juicio su voluntad de apartarse, de desistir de la querella y se le levante el acta. De ninguna forma, así como la querella tiene que ser por escrito, no se le podría exigir que el desistimiento sea por escrito. Un tema interesante sería, si yo presenté la querella, fue con un abogado al cual se le otorgó un poder especial y esa facultad, ¿verdad?, de querellarse está descrita en el poder especial, mi humilde criterio es que la posibilidad del desistimiento a través de abogado tiene que verificarse dentro del poder especial la facultad expresa de desistir querella penal. ¿Ok? Que se diga desistimiento de querella penal. Muy importante a los efectos del ejercicio de la profesión cuando se vaya a realizar un poder frente a una víctima a los fines de presentar una querella. Recordemos que aquí le estamos transfiriendo a otro una capacidad negocial o de obrar, ¿ok? Y que solamente quien tiene esa aptitud podría otorgarlo. Por cierto, que me quedé un tanto corto cuando te dije por qué razones se opone una excepción frente a la querella. Te dije, bueno, porque el hecho no reviste carácter penal. 2, el hecho sí reviste carácter penal, pero es por un delito de instancia de parte agraviada. Jamás podría ser por una querella. En esta oficina no será, será ante los tribunales de juicio penales que conocerán la acusación privada por delito de instancia de parte agraviada, porque el hecho esté prescrito. O puede ser porque ya esto operó la cosa juzgada, o hay una circunstancia de imposibilidad de nueva persecución, pero ahora te incorporo una quinta posibilidad. Puede ser porque ese que presentó querella no tiene capacidad. Tiene capacidad jurídica, aptitud para tener derechos y contraer obligaciones, pero para ser parte dentro del proceso se requiere algo más, capacidad negocial o capacidad de obrar. Entonces, eres una víctima menor de 18 años de edad, es decir, eres un menor de edad que no tienes capacidad negocial ni de obrar y que por lo tanto no le corresponderá a menos que te hayas emancipado por vía de un matrimonio o bien sea que hayas logrado la autorización ante un tribunal de protección. Para ello, el 24 y el 25 establece que aún en los delitos de acción pública, el fiscal del Ministerio Público puede asumir la representación de la víctima. Entonces, bueno, podría ser por un delito de acción pública en donde ese fiscal, pero ya esto sería francamente una tontería, porque si el fiscal es el que está en conocimiento de esto, ¿para qué va a estar presentando querella en representación de la víctima? Sino que se iría por la vía del conocimiento oficioso, ¿ok? Y ya no sería por la vía de la querella. O puede ser que quien se ha perjudicado, como te dije con anterioridad, sea una persona jurídica. Y que dice que es representante de la persona jurídica no es el representante estatutario. Pela por el estatuto para ver en el estatuto si eres el representante estatutario. Entonces, no lo soy. Es decir, no soy el accionista, no soy el miembro de la junta directiva que tiene esa representación. Pero ¿cómo podría hacerlo? Dirá realmente la víctima del delito. Si realmente quien ha cometido el delito contra la persona jurídica ha sido el representante estatutario.
quien establece el estatuto, que es el socio mayoritario. Y en realidad es un eufemismo decir que es un delito que se ha cometido contra toda la persona jurídica, sino que se estaría cometiendo contra el otro, es decir, contra el otro accionista. Entonces, bueno, el otro accionista no podría ser representante estatutario porque el estatuto indica que es precisamente quien ha cometido el delito. Bueno, tendrá excepcionalmente que presentar una querella ese accionista minoritario o ese representante no estatutario de la persona jurídica para decir, bueno, quiero querellarme porque precisamente es el representante estatutario quien lo ha cometido. Y el juez, al admitir la querella, tendrá que hacer un pronunciamiento como muy tenue, ¿verdad? No puede ser muy profundo en el asunto, porque a lo mejor en el devenir del asunto, del desarrollo de la causa, mira lo que puede ocurrir. Mira mi mano, mira la otra, una X. Es decir, que alguien diga, no soy yo, eres tú, y el otro diga, no soy yo, eres tú. Es decir, que ambos socios se están recriminando frontalmente que es el otro el que ha cometido un delito. Y ustedes dirán, ¿presentar sendas querellas? Pues sí, cada uno tendrá que presentar senda querella. Y el juez tendrá que admitir uno solo, porque no podrá admitir los dos, porque no puede haber una relación jurídico-penal en donde alguien ostente al mismo tiempo la condición de víctima y victimario, a menos que sea un delito sumamente extraño, como por ejemplo, qué sé yo, el duelo regular en donde en grado de frustración, yo te quise matar, el otro también me quiso matar al mismo tiempo y ninguno logró el propósito, ¿ok? O te quise lesionar al mismo tiempo. Ese duelo regular que establece el 421, perdón, del Código Penal. O, por ejemplo, el caso de las difamaciones recíprocas, pero en el caso de la difamación ya no sería un buen ejemplo porque la difamación es un delito de instancia de parte agraviada. Se me ocurriría el caso, por ejemplo, de la estafa o de la apropiación indebida calificada, en donde se diga mutuamente que es el otro que ha cometido el delito. Entonces, bueno, se presentarán sendas querellas. Sendas es que una por cada uno. Eso es lo que significa. Senda no es que es una cosa que es grandísima. Senda calva, sendo carro, no, nada de eso, sino que es una cosa que corresponde a uno por cada uno. Y entonces el juez tendrá que admitir una sola y dirá, bueno, en el desarrollo de la causa, se verificará con la existencia de los elementos. Estamos ahorita solamente en un momento muy, muy inicial del asunto. Entonces, se considerará, volvemos al tema del desistimiento, se considerará el querellante que ha desistido, uno, cuando lo señala de forma expresa, y todos los numerales que describe el 279. Es decir, cuando ha sido citado a prestar declaración testimonial, no concurra si causa justa. ¿A dónde va a declarar? Bueno, en sede fiscal para que ratifique, por ejemplo, la querella o, por ejemplo, a la audiencia de imputación o a la audiencia preliminar en la fase intermedia o a la audiencia de juicio. Entonces, no acude sin causa justa. Pero fíjate que tiene que ser en audiencias donde deba prestar declaración testimonial. Entonces, el tema se circunscribiría a la posibilidad del fiscal del Ministerio Público en sede fiscal o donde deba declarar, ¿verdad? Si decidiendo aceptar estar presente en la audiencia de imputación y conforme al 236, ¿verdad? En la cual se habla de los elementos que están allí, bueno, decida no declarar estando presente, ¿verdad? En la audiencia de imputación. Entonces, bueno, pudiera decir, lo que pasa es que el 236 indica la víctima si está presente, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso se exime de declarar y ya presentó la querella, con mucho más razón en el caso de la audiencia de juicio. No formule acusación particular propia, no se adhiera a la del fiscal. Entonces, ojo con el asunto. Desistimiento, no desestimación. Presenté querella y me la admitieron, pero después se me renace otra carga procesal. Tengo que hacer algo más. O sea, no basta con eso. Es como cuando alguien te está haciendo un trámite y entonces tú le dices, bueno, ya con eso basta, ¿estamos listos con esto? No, señor, no es que estamos listos. Todavía falta algo más. ¿Ok? En el caso de la acusación particular propia, esa querella prosperó, el fiscal presentó su acusación pública,
Y ahora, si tú quieres, víctima, seguir siendo parte, lo he repetido como cuarta vez acá, debe presentar la acusación particular propia. Si no presenta la acusación particular propia, se considera desistida la querella. Y la cosa queda así, profesor, ya no sigue por la causa. No, la causa seguirá porque ya el fiscal presentó su acusación pública. Se enteró precisamente por la querella. Pero de nuevo, volviendo al tema del comportamiento procesal de la parte, algo tendrá allí, ¿verdad?, que analizar el juez de control en la audiencia preliminar. Oye, si alguien más bien fue quien hizo abrir los ojos y ahora se está retirando, algo pasa, ¿ok? Llamado comportamiento procesal de la parte, verificable por parte de ese juez de control. Entonces, no presenta la acusación particular propia. Fíjense que la norma indica o no se adhiera a la del fiscal. Y esa es otra figura. Esa figura se llama la acusación, lean mis labios, con H en el medio, adhesiva o adherente. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiaron contratos? Los contratos de adhesión. Es decir, como cuando el que entra a un centro comercial y entonces recibe el tiquete y tú lees en el tiquete, no nos responsabilizamos si se te pierde un celular, si te pierde algo en el carro. Tú aceptas, ¿ok? Aceptando el ticket, ¿ok? Contrato de adhesión. Bueno, algo así sucede con esta adhesión a la querella. Allí la víctima no presentaría formalmente una acusación particular propia, sino que diligencia, estampa una diligencia en el expediente, un escrito a mano, manuscrito, en donde indica me adhiero a la acusación del fiscal. Cuando se dice me adhiero a la acusación del fiscal es porque estoy completamente de acuerdo como víctima con esa acusación. Estoy de acuerdo en el hecho, estoy de acuerdo con la calificante jurídica, estoy de acuerdo con los medios de prueba, estoy de acuerdo con los elementos de convicción. Esa víctima adhesiva o adherente, esa acusadora adhesiva o adherente, será así admitida o no por el juez de control en la audiencia preliminar. Pero recuerda, es un momento posterior a la querella, ¿ok? Para saber si se presenta acusación particular propia o si me adhiero a la acusación del fiscal, primero tendría no solamente que haberse admitido la querella por el tribunal de control, sino que el fiscal de la causa, al cual se le asignó la causa, el fiscal superior, una vez que se ha admitido la querella, formalmente impute ante el tribunal de control al querellado. ¿Qué más? No asista a la audiencia preliminar sin justa causa. Preliminar, fíjate que no indica a la audiencia de imputación. Por lo tanto, no exige esa obligación de asistir a la audiencia de imputación. El 236 dice, la víctima sí la hay, pero no habla de la necesidad de acudir a la audiencia de imputación. Entonces, si asiste y no declara, es cuando yo digo que entraríamos, pudiéramos analizar la posibilidad del desistimiento por el numeral primero del 279. Aquí estamos hablando de no asistir a la audiencia preliminar. No ofrezca la prueba, dice el numeral 4 del 279, para fundar su acusación particular propia. Ajá, yo sí cumplí, dijo la víctima. Me admitieron la querella. Después el fiscal presentó su acusación pública y yo presenté mi acusación particular propia. Pero en el capítulo de la acusación particular propia sobre la prueba, no dije nada, me quedé callado. Entonces, eso se considera un desistimiento de la querella. En el caso de la explicada con anterioridad acusación adhesiva o adherente, no, porque si yo me adhiero a la acusación del fiscal, yo no tengo por qué hacer ningún tipo de consideraciones con respecto a la prueba, porque si me adhiero completamente estoy aceptando a las pruebas que fueron ofertadas por el fiscal. Por cierto, en el caso de la acusación particular propia, si presento la acusación particular propia, una vez que se me haya admitido la condición de querellante, en lo que atañe a la prueba, basta con que simplemente yo diga en la acusación particular propia, me acojo a la comunidad de la prueba. Es decir, cuando yo hablo de la comunidad de la prueba es que estoy aceptando, que estoy ofertando como prueba las pruebas que ya han sido incorporadas, ¿verdad? Y que bien sea por el fiscal del Ministerio Público en su acusación pública o bien sea por la defensa del querellado que ahora es acusado en su escrito de excepciones.
¿Ok? Si digo me acojo a la comunidad de la prueba, es porque serían las pruebas todas que hayan sido admitidas en la audiencia preliminar y que estén presentes en el auto de apertura a juicio. No concurra al juicio o se ausente del lugar donde se ha efectuado sin autorización del tribunal. Ojo que está hablando del juicio exclusivamente. Entonces, tenemos audiencia de imputación en la fase preparatoria. Después tenemos audiencia preliminar en la fase intermedia. Si de allí se deriva el auto de apertura a juicio, nos encontraríamos con la audiencia de juicio en la fase de juicio. Como se indica, la norma solamente alude a no acudir a la audiencia de juicio. Oye, ya estamos muy avanzados con el asunto. Ya no es que siquiera se presentó una acusación, sino que ya se dictó el auto de apertura a juicio y que por lo tanto ya estamos en juicio oral y público. Encontrarse el querellante desistido y ya terminamos todo, ¿no? ¿Y qué apuro tienes tú con que ya termine todo? No puedes terminar todo porque ya se presentó la acusación y ya estamos en pleno juicio oral y público. Ahora lo que tendremos es que verificar con las pruebas que hayan sido contradichas, el debate sobre la prueba, si nos encontramos en la llamada posibilidad del dictado de la sentencia absolutoria, condenatoria o de sobreseimiento. Es decir, la causa sigue. El desistimiento será declarado de oficio o a petición de parte. La decisión será apelable sin que por ello se suspenda el proceso. Explico entonces. Puede ser que alguien le eche dedo, pues, al querellante, que sería la otra parte. Mira lo que pasó, no asistió, le solicito al juez de control, considere desistida la querella. O sin que nadie se lo señala, el juez lo está visualizando, ¿ok? Y de oficio dicta el desistimiento. Eso tendría que participárselo al fiscal del Ministerio Público. Y ya te respondí. Una decisión, un auto en la cual el juez de control decide el desistimiento, conocido por el fiscal del Ministerio Público, no lo exime a que siga conociendo la causa y que lo impute al querellado en la audiencia de imputación. Porque como titular de la acción penal por delito de acción pública, tiene la famosa 3O, la obligatoriedad del ejercicio de la acción penal, es un ente público, por lo tanto es un ente oficial y tiene la oficiosidad, que es hacerlo bien. ¿Ok? Entonces, no necesariamente un auto de desistimiento de la querella le va a impedir al fiscal del Ministerio Público. Por cierto que quien se vería muy perjudicado de ese auto sería la propia víctima que se ha querellado. Y la propia norma en el 279 señala la posibilidad de la apelación. Esa apelación sería conforme al artículo 439 del COP, porque sería una apelación de auto. Hasta ahí llegaría todo, profesor, hasta la apelación. ¿Es posible el recurso de casación? La respuesta es sí, porque conforme al 457 y siguiente del COP, las decisiones que hagan suspender definitivamente el proceso, ¿ok? Que impidan una prosecución, las que impidan la prosecución, como por ejemplo una decisión de desistimiento, puede ser conocida. Claro que sería muy interesante que esta sala de casación penal solicite información al fiscal del Ministerio Público antes de decidir la admisión de la casación, del recurso de casación por decisión que impida la prosecución, sobre si el fiscal, a pesar del desistimiento, ¿verdad?, ha seguido conociendo la causa, ¿ok?, por tratarse de un delito de acción pública. Por cierto, que sería interesante que este mismo curso de acción también lo asuma la propia Corte de Apelaciones. Sí, la propia Corte de Apelaciones, a los efectos de su pronunciamiento de admisión del recurso de apelación, previamente debería solicitarle información al Ministerio Público sobre si, a pesar del desistimiento conocido por el fiscal porque lo dictó el juez de control, el Ministerio Público sigue en el conocimiento de la causa. Es decir, sigue asumiendo o conduce a una imputación. Fíjense que ahí es donde uno entiende que la decisión será apelable sin que por ello se suspenda el proceso. Sin la posibilidad, ya me lo está diciendo dos veces el COP, en el 278 en su parte infine y en el 279 en su parte infine, la posibilidad de que paralelamente siga el Ministerio Público asumiendo el conocimiento de la causa, uno,
a pesar de en el caso del 278, de la desestimación, y 2, en el caso del 279, en el caso del desistimiento. 278, desestimación; 279, desistimiento. Imposibilidad de nueva persecución, me indica el 280. El desistimiento impedirá toda posterior persecución por parte del querellante o del acusador particular en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su querella o de acusación particular propia en relación con los imputados que participaron en el proceso. Repito, no podrá seguir persiguiendo el querellante y el acusador, pero no dice el 280 de las otras partes en el proceso, entre ellos el fiscal del Ministerio Público, lo cual ratifica la tesis que manifesté con anterioridad frente a la apelación o inclusive frente al recurso de casación. Responsabilidad. El querellante, acusador particular, será responsable según la ley cuando los hechos en que se funda su querella o su acusación particular propia sean falsos o cuando litigue con temeridad respecto de cuyas circunstancias deberá pronunciarse el juez motivadamente. Entonces, requiere previamente una decisión motivada a través de un auto por parte del Tribunal de Control que ha decidido el desistimiento, la desestimación de la querella porque el hecho no configura un delito o porque hubo temeridad. Por lo tanto, en la decisión en donde se dicte la desestimación o el desistimiento, si en ella se verifica una circunstancia de mala fe procesal, de litigar con temeridad, es allí donde el juez tiene que manifestar. ¿Qué efecto va a traer esto? Bueno, un delito bien conocido por ustedes, que yo lo manifesté en la pasada disertación sobre la fase preparatoria en ocasión de la denuncia, que es el delito de calumnia. Es decir, activar el proceso judicial por un hecho que no reviste carácter penal con el propósito de un falso enjuiciamiento por un hecho que como tal no lo es. ¿Okay? Esto debe coligarse al llamado principio de buena fe procesal, que también está regulado en los artículos 104 y 105 del COM. Veamos una sentencia de la Sala Constitucional frente al tema de la querella. Esta es la sentencia 755 del 8 de mayo del año 08. El juez de control, una vez que recibe el escrito de querella, lo que debe hacer es una mera valoración de los elementos de forma que preceptúa dicha norma, es decir, como impidiendo que entre mucho al fondo del asunto. Por su parte, el juez de control, una vez que se han cumplido los requisitos, admitirá o rechazará la querella. Ya sabemos que la admisión será a través de un auto de admisión, con una especie de auto que tiene que ser remitido la totalidad de la causa al fiscal superior, y el rechazo se denomina desestimación y notificará de su decisión al Ministerio Público y al imputado. Al imputado a los fines de que pueda oponer la excepción de acción promovida ilegalmente, la que describe el 28.4. Pero recuerda que si se te notificó con anterioridad a la decisión del juez de control, de igual forma, ese querellado puede oponer la excepción precisamente para impedir la admisión de la querella. Y al Ministerio Público, que sería la Fiscalía Superior del Ministerio Público, para que le asigne la causa a un fiscal subalterno. El empleo del término imputado constituye una imprecisión legislativa, dice esa sentencia, porque para la oportunidad procesal que se examina no existe aún un imputado como tal, de acuerdo con la definición que contiene la ley penal adjetiva. La admisión o rechazo de la querella deberá ser notificada al Ministerio Público y al querellado. Nótese que esta sentencia es anterior al año 2017, en donde ahora, por la famosa 537, la imputación es en sede judicial. O sea, este es un criterio que se ratifica. Es decir, la no simple admisión de la querella va a conducir la condición de imputado, sino que tiene que formalizarse en esa audiencia de imputación. Ante el mismo juez de control que decidió la admisión de la querella, es cierto, pero no fue en audiencia. ¿Ok? Continúa el fallo. Las partes se podrán oponer a la admisión del querellante mediante las excepciones correspondientes.
lo cual ratifica la tesis que le manifesté con anterioridad, ya que una vez que haya sido notificado por el juez de control de la existencia de una querella, es el Ministerio Público quien inicia la investigación y es este quien decidirá si va a incorporar imputados, y en el evento de que así sea, es cuando nacerá la obligación de notificarlos para que primero declaren ante el Ministerio Público, y si éste decidiere que hay elementos suficientes para presentar, aquí si se equivoca el fallo, para presentar acusación, procederá a la oposición de las decisiones que crea pertinente. No es que para presentar acusación, es que para presentar imputación. Y ahí es donde es interesante que cuando tú analices los fallos de la Sala Constitucional o de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no solamente analices el código que está vigente. Como se darán cuenta, esa sentencia de 2008 estaba con el código vigente en el año 2008. Esa sentencia, la 537 de julio, es estando vigente el código 2012, que comenzó en plena vigencia en el año 2013. Es decir, el código que está vigente. Por lo tanto, al analizar la efectividad, el efecto ex tunc o ex nunc de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, ha de verificarse si no hay un fallo posterior de la misma sala, es decir, la posibilidad de que no sea una constitución estática, porque si estamos hablando de salas constitucionales, porque ha analizado esa norma en su relación con la Constitución, que es una constitución dinámica, en donde, ahora que está entrando Saraya Riechi, entonces ahora que está entrando la alumna aquí en la clase, bueno, ya estoy viendo quiénes están entrando con tiempo y quién no. Bueno, disculpen los demás, porque estoy refiriéndome a los alumnos de la Universidad Santa María. Bueno, por otra parte, vamos a ver esta otra sentencia, la 266 de la Sala de Casación Penal del 13 de julio del año 2010. Son partes en el proceso el representante del Ministerio Público, el acusador privado o querellante. Fíjate que cuando se habla de querellante, está como diciendo, bueno, el querellante por delito de acción pública, pero también es el acusador particular propio, que sería la víctima una vez que el fiscal ha presentado la acusación. La parte civil, cuando ejerce la acción dentro del proceso penal, la víctima o sus representantes legales, el imputado y su defensor. Entonces, bueno, ellos ostentan la condición de parte dentro del proceso. Bueno, mis estimados, en aras del tiempo y cubierto los extremos del temario de la Universidad Santa María, vamos a concluir esta disertación hasta acá y hasta una próxima oportunidad. Gracias.